¿Dónde está hoy el Ecuador? Yo diría que debemos de tomar un parámetro para empezar a definir eso, y es la inversión extranjera en el Ecuador. Es de apenas 517 millones de dólares en el año 2011, cuando Perú recibió 7.000 millones de dólares y Colombia 13.000 millones de dólares. Ese es un indicador que pudiéramos utilizarlo para determinar el nivel de apertura de un país. Yo en mi libro, Otro Ecuador es posible, planteo más Ecuador en el mundo y más mundo en Ecuador. ¿Qué quiero decir con esto? Más Ecuador en el mundo es más productos ecuatorianos en el mundo. Y más mundo en Ecuador es más inversión extranjera del mundo en nuestro país para promover inversión y empleo en el Ecuador. Para explicar un poco el concepto de apertura, porque muchas veces se ha satanizado esta idea de que abrir el Ecuador al mundo es como someterse a la posibilidad de que el imperio abuse del país. Yo quiero explicarlo con un ejemplo, a nivel de una familia. Si un padre y una madre le dicen al hijo, mire hijito, mejor es que no salgas a la calle ni al parque a jugar con los hijos de los vecinos, porque esos son malos, esos son poderosos, esos te van a explotar, te van a hacer caer al piso, te van a golpear. ¿Qué es lo que vamos a tener a lo largo de los años? Un niño acomplejado, sin capacidad competitiva, un niño asustado, un niño atemorizado, que ni siquiera ha podido estudiar con tranquilidad en las escuelas porque tiene miedo de interrelacionarse con los demás. Eso es lo que yo creo que debe de cambiar en el Ecuador. El Ecuador tiene ciudadanos competitivos, gente inteligente, gente capaz de poder competir con los peruanos, con los colombianos, con los americanos, con los chinos, con los japoneses, con los europeos. Miren ustedes la migración de ecuatorianos que ha ido a España y el gran papel que han desarrollado allá, ocupando puestos de trabajo con eficiencia. Por lo tanto, al abrir el Ecuador al mundo, lo que estamos queriendo decir es, seamos competitivos, no tengamos miedo, seamos capaces de hacer las cosas mejor que las hace el mundo. Y eso sí es posible lograrlo. Por lo tanto, los países que han alcanzado mayores niveles de inversión extranjera, mayores niveles de inversión en general, y mayor nivel de desarrollo y mayor eficiencia en la lucha contra la pobreza, son países que se abren al mundo, que comprenden la globalización, que no tienen temor y que además promueven el emprendimiento. Sí, realmente es un placer tenerlo aquí con nosotros conversando sobre estos temas con la claridad con que usted los expresa. En este tema de las inversiones está muy ligado también, y usted está hablando de la apertura internacional tan importante, los tratados de libre comercio. ¿Cómo ha sido nuestra posición respecto a tratados de libre comercio? ¿Cómo usted ve la situación, usted que viaja constantemente, el comercio con los países europeos y principalmente con los Estados Unidos? ¿Puede usted decir un poco cómo se vive, cómo es su posición? Bueno, yo creo que partamos de una realidad nacional. ¿Cuál es el principal problema que tiene el Ecuador? Primero, la seguridad, la falta de seguridad, lo que afecta a la tranquilidad de la familia ecuatoriana. Luego de eso, ¿cuál es el segundo problema? Que si lo solucionamos se arreglaría en parte el primero, la falta de trabajo. ¿Cómo definimos la falta de trabajo? La población económicamente activa del Ecuador, incluyendo las zonas rurales, son 6.700.000 ecuatorianos. ¿Cuántos de esos 6.700.000 están afiliados a la Seguridad Social? 2.300.000. ¿Dónde está la diferencia, los 4.400.000? O están desempleados o tienen un empleo informal en condiciones precarias. Entonces, el principal problema, uno de los principales problemas es la falta de trabajo. ¿Quién crea el trabajo? El trabajo no lo crea el gobierno, el trabajo lo crean los emprendedores. La riqueza no la crea el Estado, la riqueza la crea la sociedad civil, todos los ecuatorianos. Por lo tanto, necesitamos crear trabajo y para aquello se requiere estimular el emprendimiento, estimular a los emprendedores, a los pequeños, a los medianos, a los grandes, a los de capital local, a los de capital internacional. ¿Cómo se los promueve? Primero con una política tributaria que no desestimule la inversión, que deje dinero en el bolsillo de las empresas y los ciudadanos para que ellos sean los que inviertan y acometan proyectos que generen trabajo para los demás. Luego, ¿cómo? Ampliando los mercados. No es lo mismo tener una fábrica de zapatos con un mercado de 14,5 millones
de habitantes que con un mercado, no hablemos de Estados Unidos, hablemos solo de la Alianza del Pacífico, donde está México, Perú, Chile y Colombia, 200 millones de habitantes. Cuando se produce para 220 millones de habitantes, se logran unas economías de escala que lo convierten a este país en más competitivo. Por lo tanto, los acuerdos de comercio son necesarios con todos los sectores del mundo. Y hay que acometerlos sin miedo, sin temor. Hablaba, bueno, ya les contaré. Sí, una de las cosas que mucha gente dice, bueno, ¿y por qué otro Ecuador es posible? ¿Por qué se necesita otro Ecuador? Sí, por ejemplo, escucho a algunos empresarios que dicen de que les está yendo como nunca antes en la historia, que están ganando mucho dinero, que los niveles, según las estadísticas que maneja el Banco Central y el Presidente de la República, las estadísticas de pobreza han disminuido a lo largo de los últimos años. Sí, el nivel de desempleo, según también estadísticas, también ha disminuido. ¿Por qué buscar otro Ecuador si estamos hoy por hoy, para algunos muy bien, dirían algunos empresarios? Pero antes damos paso a una llamada. Sí, muy buenos días, amigo, amiga, adelante con su pregunta o comentario. ¿Por qué es necesario? Porque podemos estar mejor. Porque en lugar de crecer en un promedio del 3% en los últimos 5 años, pudimos haber crecido a unas tasas del 7, del 8%. ¿Por qué nos tenemos que contentar con lo que tenemos si podemos tener mucho más? Yo también converso con empresarios y les digo, si ustedes se llevarían su empresa al exterior con una gata imaginaria, levantan edificios, maquinaria, todo el personal, sus marcas, su know-how, su conocimiento del negocio y se lo llevan a un país como Chile, ¿cuánto venderías? Me dicen, el triple. Ah, ¿y por qué dice que está bien aquí vendiendo 1/3? El Ecuador también puede producir un entorno que conlleve la posibilidad de triplicar las ventas de las empresas y triplicar los beneficios también. Entonces, ¿por qué nos contentamos con lo que tenemos? ¿Y por qué nos contentamos con tener a 4.400.000 ecuatorianos esperando una oportunidad de un trabajo digno, con un salario digno? ¿Por qué? Esa es la pregunta que le hago a quienes me plantean esto. ¿Por qué yo creo que otro Ecuador es posible? En 3 aspectos: en democracia, en libertad económica y en responsabilidad social. Bueno, damos paso a la llamada y continuamos con este análisis. Buenos días, adelante por favor con su pregunta o comentario. Brevemente, por favor. Sí, buenos días, Guillermo. Mira, yo prefiero hacer negocio con los Estados Unidos de Norteamérica que meterme a hacer negocio con el Medio Oriente, con Irak, con Irán, con Afganistán, y yo sé que no voy a sacar nada de ese punto, porque ahí no hay tecnología, pero más hay muerte, guerra y todo lo malo que puede haber. Pero el señor presidente de la República parece que no quiere embarcar en un viaje sin fin. Yo quisiera, cuando usted sea presidente, Guillermo, que usted afiance las negociaciones económicas con los Estados Unidos, porque siempre hemos tenido con ese país del norte el gran mercado. El presidente lo quiere destruir. Ojalá usted, Guillermo Lazo Mendoza, usted reconstruya otra vez ese mercado, por favor. Bien, lo que usted afirma es muy cierto. El 50% del comercio exterior ecuatoriano es con los Estados Unidos. Exacto. Ese es el principal socio comercial. Y no podemos andar con estas amenazas de malas relaciones o estos hechos puntuales de malas relaciones cuando estuvo suspendido la presencia de los embajadores de ambos países en sus capitales, porque es nuestro principal socio comercial. Esa es una realidad. Usted mencionaba hace un rato el tema de las inversiones. ¿Cómo alguien puede ir a invertir, digamos, una inversión de largo plazo cuando sabe que el ATPDA está a la vuelta de la esquina y que puede ser ya cerrado? Correcto. Pero no necesitamos solamente con los Estados Unidos, hay que hacerlo con Europa también, hay que hacerlo con la China, hay que hacerlo con el Asia. Yo quería contarles a ustedes una conversación que tuve con unos artesanos del zapato hace unos 6 u 8 semanas aquí en Guayaquil. Me decían, oiga, pero lo que necesitamos son salvaguardas para protegernos del zapato chino. Y yo le decía a él, ¿qué le parece a usted una mejor salvaguarda que su capacidad competitiva? Y me dijo, a ver, explíqueme esto. Muy sencillo, le digo, ¿por qué no nos proponemos producir un zapato mejor que el chino? E invadimos China con el zapato ecuatoriano.
Y eso es posible. Yo se los aseguro que es posible. Con tecnología, con capacitación, con crédito de largo plazo. Eso es lo que tenemos que estimular en el Ecuador. El espíritu emprendedor de cada ecuatoriano. Y no tener miedo. Porque nosotros podemos producir un zapato mejor que el chino. Si nos lo proponemos, lo vamos a lograr. Sí, tenemos otra llamada. Buenos días, por favor, sea breve. Buenos días. Buenos días, por favor. Señor Lázaro, buenos días. Buenos días. Yo quería ser favorecido con el voto de los ecuatorianos para la primera magistratura del país. ¿Qué haría con el servicio obligatorio de accidentes de tránsito y TOA? ¿Qué haría usted con esos impuestos verdes, con esas restricciones, con la persecución que hoy hace el SRI a los pequeños y medianos comerciantes? ¿Cambiaría la historia en este formato? Mire, es una buena pregunta. Ya lo he dicho varias veces, para estimular el espíritu emprendedor de los ecuatorianos debemos luchar contra dos problemas. El primero, el exceso de impuestos y el exceso de trámites. Usted visite los mercados de Guayaquil, de Quito y de Cuenca. Hablo de los mercados donde van las amas de casa todos los días a comprar las legumbres, las frutas, el arroz, la harina, el pescado, la carne, el pollo. ¿Qué es lo que me dicen cuando los visito? No más impuestos. Por lo tanto, ya no es un tema de los altos dirigentes empresariales ni de los sectores medios empresariales. Estamos hablando de los pequeños o de esos grandes emprendedores dueños de pequeños negocios en el Ecuador que ya están sintiendo la asfixia de impuestos y trámites. Pero claro, yo, para ser muy directo, yo no estoy de acuerdo con el impuesto a la salida de capitales. Y lo he dicho desde el primer día en que ese impuesto se creó. Y ahora se llama impuesto a la salida de capitales, pero realmente no lo es solamente impuesto a la salida de capitales, es un arancel extra que se paga por todo lo que se importa en el Ecuador. Y eso contribuye al incremento de precios en todos los mercados en el país. Y además de que ahuyenta las inversiones, ¿no? No solamente se considera un impuesto a la salida, sino también es una restricción a la entrada de nuevos Bueno, yo lo dije con un ejemplo muy simple, ¿no? Si a uno le dicen venga al cine nomás, que ya no se cobra la entrada, pero al salir de ver la película le dicen no salga hasta que no paga, lo que le están cobrando es la entrada al cine, pero se la cobran es a la salida, y lo que más requiere el Ecuador son capitales para desarrollarse. Parece que hay mucho interés de nuestros radioescuchas por conocer tus impresiones. La siguiente pregunta. ¿Aló? Aló, buenos días. Muy buenos días, economista o ingeniero Guillermo Lazo. Economista Dora Ampuero y economista Roberto Villacrés. Son dos preguntas que le voy a decir. Nosotros en el mercado asiático no podemos competir y yo soy presidente de la Cámara de Emprendedores del Ecuador. ¿Por qué? Porque la tecnología china, o sea, la fabricación en serie, lo hacen millonadas y los chinos no es que fabrican mal, sino lo hacen de acuerdo al mercado para volver a vender. Así que nosotros en costo aquí en el Ecuador no podemos competir, a pesar que tenemos buenos artesanos en la sierra, donde ellos ya saben que adquirimos un calzado de cuero que nos dura más que comprar un zapato chino. Segundo, la libertad de elegir. Yo hice una encuesta el 31 de diciembre para que las mujeres den su contingencia, su participación para la ley electoral en el libre sufragio del Ecuador, de la cual la señora economista Dora Ampuero salió encuestada, salió Isabel Novoa, salió Cintia Viteri. No es que le estoy haciendo propaganda, sino lo que el pueblo lo pidió. ¿Cómo ve usted? ¿Por qué hay mismo no hay esa equidad para que la mujer pueda participar? Señor economista o ingeniero, el creador del banco. Muchas gracias. Muchas gracias por su pregunta. En primer lugar, comienzo por decirle que no tengo título universitario. He estudiado sí, pero no tengo un título universitario, no soy economista ni ingeniero. En segundo lugar, con el mayor de los respetos, yo discrepo con usted. Definir que la batalla está perdida antes de que comience la batalla, bueno, estamos seguros de que vamos a perderla. Yo creo que el Ecuador es competitivo y hay que crear las condiciones para concretar esa competitividad. Y esas condiciones pasan por acuerdos de comercio que amplíen los mercados y que le den la oportunidad a un ecuatoriano, al igual que un chino,
programar su producción en función de los mercados donde quiere dirigir sus productos. Por lo tanto, discrepo con todo respeto con usted, el Ecuador puede ser competitivo, el Ecuador puede inundar el mundo de productos ecuatorianos y dígame qué diferencia tiene un chino con un ecuatoriano. Los dos tienen 2 ojos, 2 orejas, 2 brazos, 2 piernas y un cerebro. Y el cerebro de los ecuatorianos funciona. Lo que tenemos es que ponerlo a practicar. Y para practicar hay que asumir desafíos. Y el desafío es el mundo. El mundo. Por lo tanto, el Ecuador sí es competitivo y es posible integrarnos al mundo en un ambiente de apertura, sin complejos, sin miedo. Respecto de la mujer, yo coincido con usted, el Ecuador tiene grandes mujeres como Dora Ampuero, que yo no tengo ningún pelo en la lengua para reconocer mis respetos por Dorita y porque es una mujer luchadora que ha sabido durante años defender sus ideas y es una orientadora de nuevos jóvenes en el Ecuador. Totalmente, nosotros en el instituto estamos muy orgullosos de ella. Damos paso a otra llamada. Muy buenas. Buenos días. Adelante, por favor. Brevemente. Buenos días, Radio Morena. Buenos días al señor Lazo, candidato para la presidencia. Mire, yo tengo 2 preguntitas. Primero, en el asunto de seguridad tenemos un problema muy grave que es una constitución que es garantista hacia el delito. El número 1, ¿cómo se trabajaría con esto? El número 2, en la economía la Constitución de la República es una constitución plenamente socialista. El problema, por ejemplo, el problema agrícola, una amenaza permanente por la Constitución sobre la redistribución de tierras, y en la parte de la economía, la redistribución de los bienes y la redistribución de la economía. ¿Cómo es que trabajaría usted para saltar estos problemas, lo cual va a ser la solución? Si estos son estructuralmente de la Constitución que se aprobó en el 2008. Y sus efectos, pues indudablemente sí quisiera, señor Lazo, que me haga el favor de decir cómo es que vamos a salir, porque le hemos dado paso a esta famosa revolución y tenemos pues, prácticamente una economía en el suelo. Muchas gracias, señor Lazo, le agradezco mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Mire, si bien es cierto lo que usted señala, no es menos cierto que en ningún artículo de la Constitución prohíbe crear trabajo en el Ecuador. Y eso es lo que necesitan los ecuatorianos. Trabajo. ¿Cómo se crea trabajo? Promoviendo el emprendimiento. ¿Cómo se promueve el emprendimiento? Facilitando, desbrozando de alguna manera el camino, así como cuando uno va al campo y encuentra la maleza y con un machete lo va limpiando, pues hay que limpiarlo de exceso de impuestos, de exceso de trámites, y luego también para faltar el camino hay que construir acuerdos de comercio con Norteamérica, con el Asia, con Europa, con todas las regiones del mundo, y de esa manera crear la oportunidad de amplios mercados que permitan economías de escala y así generar oportunidades al ecuatoriano para ser mucho más competitivos. ¿Cómo nos integramos al mundo? Promoviendo la inversión extranjera en el Ecuador. La inversión extranjera es buena no solamente desde el punto de vista del capital financiero que puede llegar al país, sino es buena en función de la tecnología, del conocimiento que trae y la creación de trabajos de calidad. Hay 3.600.000 ecuatorianos en el subempleo en el país. Necesitamos mejor calidad de empleo en el país. Por lo tanto, yo no veo en la Constitución nada que prohíba recrear un entorno que promueve el emprendimiento, el espíritu emprendedor de los ecuatorianos para generar trabajo. En materia de seguridad, usted tiene razón, hay problemas serios en materia de seguridad en el país, pero yo creo que también está a la mano el recurso de un gobierno que actúe con firmeza frente a la inseguridad, respaldando a la Policía Nacional, fortaleciendo a la justicia, fortaleciendo el sistema penitenciario, para que actúen dentro del marco de la ley y el respeto a los derechos humanos, pero teniendo claro que de una línea para allá están los delincuentes y de una línea para acá estamos los ciudadanos, la sociedad civil, la Policía Nacional, y hay que proteger los derechos humanos de ellos. Pero hay un trabajo muy grande en cuanto al tema de infraestructura, o sea, todo el sistema judicial, el sistema legal que protege muchas veces al delincuente, y ahora que con nuevas leyes se persigue a quienes, por ejemplo, se aceleran más de la cuenta o se pasan el límite de velocidad. Me parece que esas son exageraciones.
porque vamos a terminar con las cárceles llenas de inocentes y con todos los delincuentes en las calles. Yo creo que es muy fácil perseguir un ciudadano que se excede en el límite de la velocidad sin haber producido ningún accidente, que tomar preso a los delincuentes, que eso sí agreden a la sociedad, definitivamente. Por lo tanto, yo lo que creo es que debemos orientar todas las energías y todos los esfuerzos a los reales problemas del Ecuador. Un amigo por Twitter nos escribe, señor Lazo, usted fuese presidente, ¿qué estrategia implementaría para promover el desarrollo agropecuario ecuatoriano? Bueno, yo creo que la gran riqueza del Ecuador está en el campo. Y nuevamente regreso. ¿Qué es lo que el mundo demanda hoy? Alimentos. Alimentos. Cada vez que la China crece es porque ha incorporado a la modernidad a gran cantidad de ciudadanos chinos, que ya no solamente comen alimentos a base del arroz, sino que ya se toma un café, un chocolate, un banano y diversos productos sobre la base de lo que el Ecuador es capaz de producir. Por lo tanto, hay que voltear la mirada al campo y actuar con lealtad con los agricultores ecuatorianos. Hay que actuar con lealtad. ¿A qué me refiero con eso? A los productores de maíz no se les puede hacer la mala pasada de importar maíz, por más de que nos caiga bien Argentina. No tenemos por qué dedicarnos a apoyar a la economía argentina, sino a la economía ecuatoriana, en este caso. Y luego hay que abrir mercados para esos productos, para que muchos agricultores ecuatorianos aprovechen las condiciones del mercado internacional para colocar esos productos. Voy a usar un solo ejemplo, el banano. En este momento el gobierno ha declarado en emergencia y con una cantidad de dinero se ha dedicado a comprar el banano que no se puede exportar. Eso genera un costo fiscal y al final del día no soluciona el problema. ¿Qué soluciona el problema del banano? Un acuerdo de comercio con Europa para bajar los aranceles que Europa le ha puesto al banano ecuatoriano y así generar la oportunidad para que este banano se exporte a precios adecuados y esto favorezca a los agricultores ecuatorianos. Por lo tanto, hay que actuar con lealtad con los agricultores ecuatorianos, volteando la mirada al campo, y parte de esa volteada de mirada al campo es abrir más mercados para esos productos. Sí. Usted se ha referido varias veces a la inversión como uno de los ejes muy importantes. En realidad yo también creo así. Ahora, ¿dónde se origina la inversión? En el ahorro, porque realmente la cadena es el ahorro, la inversión y la formación de capital. Los países que han salido adelante han logrado ahorrar, han logrado invertir y han formado todo este gran capital, que no solo de ahorita, sino que lo han venido haciendo de generaciones, ¿no? Toda esa infraestructura Correcto. hermosa de los países desarrollados que son propios. Ahora, nosotros en el Ecuador, y usted sabe mucho de esto, crédito, de ahorro, nosotros no hemos tenido una capacidad de ahorro mayor. Entonces, al desarrollar todo este potencial que usted nos ve y con el que yo estoy completamente de acuerdo, que hay un potencial en los ecuatorianos que está deseoso por salir y no lo tenemos aplastado y lo tenemos dominado porque no somos inferiores a ningún otro de los países que han salido adelante. Mi pregunta es, ¿cómo podemos, dentro de todas estas reglas que ya tenemos instaladas, cuando usted llegue a un poder político, toda esta cuestión del ahorro, cómo generar el ahorro entre nosotros y aún un problema actualmente en los Estados Unidos, que la gente no está ahorrando suficiente por todos estos incentivos que existen en la sociedad contra eso. Usted sabe muy bien de este ahorro para poder llegar a la inversión. ¿Cómo usted, cuando un momento, por ejemplo, ahorita a los accionistas se lo está haciendo responsable, si uno compra una acción que es una forma de ahorrar, se lo hace responsable de todo su capital y todo puede ir a la cárcel? ¿Cómo podemos en un ambiente así tan negativo tener eso? Si uno mira los indicadores de los países que se han desarrollado, son países cuyos sectores públicos gastan menos y la inversión es mayor. Por lo tanto, lo que dice Dorita es correcto: ahorro, inversión, formación de capitales. Bueno, hay que seguir ese ciclo y hay que perseverar en esa línea. Por ejemplo, Perú hoy es un país cuyo gasto público sobre el tamaño de la economía no es mayor al 20%. La inversión en Perú ha crecido desde el 2006, tengo los datos, desde un 13 a un 17% del tamaño de la economía ha crecido la inversión
total. En el Ecuador ha decrecido la inversión del 17 al 13% y el gasto público representa el 49% de la economía total. Vemos países, aún los Estados Unidos, con un excesivo gasto público en este momento, y vemos los momentos de recesión o de crisis económica que están viviendo en este instante. Por lo tanto, hay una máxima que es aplicable a la familia. Es aplicable a la familia, es aplicable a un individuo, es aplicable a una empresa, también es aplicable a un Estado. Ese concepto de la madre de familia que tiene que administrar recursos escasos y que establece prioridades y ahorra cuando debe de ahorrar para los malos momentos, las malas épocas, es una familia que a lo largo del tiempo va construyendo un patrimonio que garantiza la estabilidad de esa familia. Y eso, como lo dice Dorita, se logra perseverando en un modelo de desarrollo adecuado, que se base en el espíritu emprendedor de los ecuatorianos, en esa riqueza dormida que tiene el Ecuador. Yo decía, y lo decía con respeto, de una manera muy sencilla, hasta divertida, ¿cuál es la diferencia entre el presidente Correa y yo? Y yo decía $90. ¿Por qué? Porque $90 es el precio del petróleo. Y la visión del presidente Correa parecería ser, su visión del desarrollo, se apoya fundamentalmente en el precio del petróleo y en el endeudamiento público. Pues la deuda pública ha crecido del 2009 al 2012 en un 60%. Para mí, mi visión del desarrollo se basa no solamente en el petróleo, sino especialmente en el espíritu emprendedor de cada ecuatoriano. Que cada ecuatoriano pueda emprender, desarrollarse, su creatividad y generar puestos de trabajo para todos los ecuatorianos. Una pregunta. Bueno, no, prefiero la pregunta. Sí, tenemos una llamada. Buenos días, por favor, adelante con su pregunta o comentario. Sea breve, por favor. ¿Aló? Sí, adelante, por favor. Aló, buenos días. Solo una pregunta para el señor Guillermo Lazo. En lo último que dijo acerca de atraer acerca de la inversión extranjera, usted debería poner algunos puntos importantes en donde los inversionistas extranjeros deberían ver con miras a futuro estas inversiones aquí en el Ecuador. Actualmente ha disminuido la inversión porque no han visto esa estabilidad. ¿Cómo haría usted para traer de inmediato esa inversión necesaria para empezar su proceso de desarrollo? Esta es la pregunta. Bueno, en primer lugar, para ser sincero, si inmediato es 24 horas, eso no se puede hacer en 24 horas. Hay que construir las condiciones adecuadas de estabilidad, de reglas de juego claras. Por ejemplo, en los últimos 5 años hemos tenido una reforma tributaria cada año. Comenzamos el mes de enero con un régimen tributario X y terminamos el año con un régimen tributario Y. ¿Cómo se puede planificar, cómo se puede predecir los resultados de una inversión en ese ambiente de inestabilidad? Resulta imposible. Entonces los inversionistas dicen, prefiero irme a Colombia, prefiero irme a Perú y me salto al Ecuador. Entonces hay que crear reglas claras y construir estabilidad e ir demostrando en el tiempo que esa estabilidad es cierta, es real, y así se va creando un ambiente que contribuya a esa inversión extranjera que mire en el Ecuador una oportunidad en el largo plazo y no solamente en el corto plazo. Una preguntita que yo tenía, don Guillermo, era con respecto dentro del gasto público, por supuesto en el sector político para conseguir votos y todo, hay mucha presión para hacer el gasto social. Usted en su libro habla sobre la responsabilidad social. ¿Cómo usted manejaría este tipo de presión que existe siempre, ¿no?, por la política por mantenerse en el cargo, todo esto que sucede cuando ya se está en el poder, todos estos conflictos de intereses que surgen? Entonces, ¿cómo es su punto de vista? Y usted lo trata algo aquí en el libro sobre lo que usted considera responsabilidad social. Mire, la visión del desarrollo incluye una inversión social que sea sostenible en el tiempo, sobre una realidad de una economía que crezca con un crecimiento sostenible y que genere ingresos para hacer esa inversión social.
Actualmente tenemos precios altos de petróleo y eso es lo que ha permitido más que duplicar la inversión en salud y educación. ¿Qué va a pasar el día que estos precios del petróleo caigan o bajen? Va a tener que interrumpirse el proceso de inversión social. Pero si en cambio estimulamos el espíritu emprendedor de los ecuatorianos y ese espíritu emprendedor promueve el crecimiento de la economía y la generación de recursos del Estado, entonces tendremos una inversión social más sostenible en el tiempo. Por otro lado, la inversión social no tiene que ser exclusivamente del Estado. Yo creo que también, por ejemplo, en salud, ¿por qué no promover actualmente, en este momento que hace falta infraestructura en clínicas y hospitales en el Ecuador, ¿por qué no promover la inversión privada? ¿Por qué no crear, por ejemplo, una zona franca donde se instale inversión extranjera libre de impuestos en hospitales? Que venga médicos del exterior, que venga tecnología del exterior y uno pueda ir a recibir esos servicios vitales. ¿O por qué no promover una ley que liberalice de impuestos o libere el pago del impuesto a la renta por 30 años a la inversión privada, local e internacional en la salud? A cambio de eso, que se comprometan con un porcentaje de esa capacidad instalada para atención gratuita a los beneficiarios del bono de desarrollo humano. Por ejemplo, abrir esos sectores a la inversión privada. Por ejemplo, ¿por qué no promover la competencia en la educación pública en el Ecuador? La educación, de acuerdo a la Constitución, le da el derecho a la familia a escoger con libertad la educación de su hijo. Pero ¿qué resulta? Que al final del día los hijos van donde el Estado quiera que vayan. ¿Por qué no cambiar y decir, por ejemplo, ¿no? El gasto de educación en el Ecuador dividido para el número de estudiantes y lo convertimos en un bono? Y ese bono que recibe ese cheque, ese voucher que recibe el padre de familia, le da la libertad de escoger el colegio público donde quiere que vaya su hijo. Y así promovemos una mejor calidad de educación sobre la base de la competencia. Entonces todos los maestros van a querer competir por una mejor calidad de educación para poder atraer más alumnos a su escuela. Y son los mismos dineros públicos que de alguna manera están construyendo, recreando un mercado competitivo para la educación y dándole el poder al padre de familia para que él sea el que escoja el colegio donde quiere que estudien sus hijos. Señor Lasso, tengo dos preguntas de nuestros amigos en las redes sociales. Hablaron del ahorro, dice. ¿Cuál sería la propuesta del señor Guillermo Lasso sobre una reforma al sistema de pensiones, por un lado? Y por otro lado tenemos el tema de que, bueno, ustedes mencionaron algo de que no se debe gastar más de lo que se tiene como ingreso. Pero, ¿qué propuesta tiene? ¿Usted reduciría el gasto público en el tema del gasto estatal que ha venido creciendo a lo largo de los últimos años? ¿Disminuiría usted, señor Lasso, el gasto público? Son estas dos preguntas que plantea la gente en las redes sociales. Mire, uno puede definir reducir el gasto público, pero uno puede más bien mirar de esta manera: ¿cómo dejamos más dinero en el bolsillo de los emprendedores? Para que con ese dinero ellos puedan acometer proyectos, y al acometer proyectos generen trabajo, y toda esa economía en movimiento genera ingresos para el Estado. Pero sobre la base de que la economía va creciendo y desarrollándose. Pero cuando usted, por privilegiar el gasto, extrae dinero del bolsillo de los ciudadanos, lo que está es limitando la posibilidad de que el ciudadano pueda emprender y desarrollar un negocio. Por lo tanto, la manera de estimular el crecimiento de la economía es controlando el nivel impositivo, que no sea exagerado, y por otro lado limitando también los trámites. Aquí constituir una compañía para poder emprender un negocio es muy engorroso, toma 2 meses, cuando en países más competitivos toma 24 horas. Entonces, todo ese tipo de excesos de trámites y de impuestos hay que ir con un machete y hay que irlos desbrozando como se desbroza la maleza en el camino o en el campo. El tema de la seguridad social también. En el tema de la seguridad social, yo toco en mi libro algo que para mí es muy importante, ¿no? Y para introducir el tema doy algunas cifras. El Ecuador tiene 14,5 millones de habitantes. En el Ecuador hay aproximadamente 45.000 sociedades anónimas. De esas 45.000, solo 20, no hablo de 20.000, 20, es decir, 4 manos, digamos, 4 por 5 dedos de la mano, 20 empresas tienen registradas sus acciones en las bolsas de valores de Guayaquil y Quito, aproximadamente.
Y de esas 20, solo 3 transan sus acciones diariamente. ¿Qué nos dicen esos números? Que hay una concentración de riqueza en el Ecuador, de los medios de producción. Y que esa concentración de riqueza no favorece a los ricos del Ecuador, ni a los pobres del Ecuador. Y que es necesario construir una sociedad de propietarios. Y por lo tanto hay que estimular un mercado de capitales para que cada ecuatoriano, que si es posible, sea dueño de una acción de una empresa. Alguien me dirá, pero no hay recursos, pues no tienen ni para comprar la canasta básica. Bueno, pero muchos ecuatorianos están aportando recursos al sistema de seguridad social. ¿Por qué no dejarle la libertad que parte de esos recursos cada persona responsablemente puede invertir en un fondo de inversión de empresa y convertirlos en propietarios? De esa manera no solamente vamos a producir un efecto de valor en materia económica, sino en materia política, porque va a propenderse a que la democracia madure en el Ecuador con más propietarios y menos proletarios. Señor profesor, el Ecuador es un país dolarizado. Nosotros, gracias a esta política, nos hemos impedido de estar en situaciones como las que se encuentra ahorita Argentina, ¿no? Tratando de impedir que salgan los dólares del país y con montones de restricciones a los ciudadanos argentinos. Vemos también muy cerca la situación de Venezuela. Entonces, pero nosotros siempre pensamos que no hemos logrado tomar ventaja de todo lo que significa la dolarización, tanto para abrirnos al mundo en el comercio, ahora que ya no tenemos que triangular en nada de esas cosas. El hecho pues, de haberle quitado al gobierno esta posibilidad de imprimir dinero nos ha dado a nosotros esa estabilidad monetaria, pero no hemos logrado realmente abrirnos al mundo en este aspecto tampoco. ¿Cómo es lo que nosotros siempre soñamos cuando hablábamos de la organización de la integración financiera, de la apertura de la banca? Usted que conoce mucho sobre estos temas y que se habla tanto de la banca en el exterior, todos los problemas que estoy seguro usted los conoce muy bien, ¿cómo piensa? ¿Cómo usted nos ve en ese aspecto monetario Dorita, este mundo, Guillermo? Para responder, primero definamos a Argentina, que es un país cerrado, no tiene acuerdos de comercio. ¿Quién es el vecino de Argentina? Chile. Chile es un país abierto. Y ve usted que en Chile no hay ninguna restricción, ni para importar ni para sacar divisas de Chile, porque es un país que es integrado al mundo. Yo no diría que en el Ecuador, porque tenemos el dólar, no tenemos las restricciones argentinas. ¿Cómo que no las tenemos? Ya estamos viendo cupos para importación de celulares, ya estamos viendo cupos para la importación de vehículos, ya estamos viendo el incremento constante de aranceles para restringir las importaciones de muchos artículos que consumen los ecuatorianos. Por lo tanto, ya vemos síntomas de una economía cerrada, que por cerrada pierde competitividad, no se integra al mundo, no ingresan la cantidad de divisas vía exportaciones y vía inversión en el Ecuador, y por lo tanto estamos mirando un proceso de restricciones que cada vez va a ser un poco mayor. ¿Por qué? Porque el modelo no funciona, el modelo no es sostenible en el tiempo. A petróleo y a base de deuda solo funciona una economía en el corto plazo. Cuando empieza a caer el precio del petróleo se pierden divisas y luego los acreedores se preocupan y ya no prestan plata, cuando deberíamos de apoyarnos más, y no me canso de repetir, en el espíritu emprendedor de los ecuatorianos, en estimular esa capacidad competitiva del ecuatoriano, integrarnos al mundo para promover inversión y promover comercio, que es lo que asegura la sostenibilidad del desarrollo. Hay algo que... ¿Tenemos una llamada? ¿Llamada tenemos? Sí, tenemos una última llamada. Por favor, adelante con su pregunta. ¿Sí? ¿Ya no? Ok, muy bien. Hay un tema que me llama mucho la atención al leer el libro, que es justamente, y que lo ha venido mencionando a lo largo de toda la entrevista, que es la relevancia acerca del emprendedor. Lastimosamente en nuestros libros de historia solamente se resaltan hazañas en el campo de batalla, Simón Bolívar, Sucre, pero no se resalta esta enorme labor de la que yo considero son los héroes anónimos en Latinoamérica y el mundo, que son los empresarios. Los empresarios son el motor que mueve este mundo, son los que crean, como usted ya lo dijo, trabajo, empleo. Así es.
y yo diría, me gusta usar el término de emprendedores. Y cuando hablamos de emprendedores, que nadie se equivoque pensando en que hablamos del gran empresario. En mis recorridos por el Ecuador he conocido grandes emprendedores dueños de pequeños negocios en el Ecuador. Aquellos que ante la falta de oportunidad de no conseguir un trabajo y frente a la necesidad de sostener a su familia y de vivir con dignidad, han puesto su propio negocio, la tienda de la esquina, y lo saben administrar con gran eficiencia. Esos son grandes emprendedores en el Ecuador, como muchos empresarios y emprendedores que he conocido en las pequeñas ciudades del país, que fabrican alfombras y alfombras bellísimas que son exportadas al mundo, como en el caso de Guano. Ahí hay un artesano cuyas alfombras se precian de estar en el Congreso de los Estados Unidos, en la Casa Blanca de los Estados Unidos, y son grandes emprendedores. Y como usted lo dice, son anónimos, muy pocos conocidos, muchos de ellos. Y dentro de ellos, la mujer ecuatoriana, aquella mujer ecuatoriana abandonada por su esposo, a cargo de 4 o 5 hijos, que para sostener a sus hijos actúa de padre y madre, y que lleva a cabo un emprendimiento en su propia casa para poder cuidar a sus hijos. Esas son heroínas del desarrollo, heroínas del crecimiento. ¿Y ellas qué dicen hoy? No más impuestos, no quiero más trámites, no quiero que me regale nada el gobierno, lo único que quiero es que me deje trabajar, nada más. Totalmente. Que yo salgo adelante sola, me dice. Una última llamada. Buenos días, amigo, amiga. Breve, por favor, que estamos cerrando. Adelante. Buenos días. Buenos días, por favor. Quisiera hacerle dos preguntas. Una, ¿cómo va a ser para que nosotros los agricultores, los pequeños agricultores de la tierra, podamos salir adelante? Porque se ve que hoy los abonos, los insecticidas, pesticidas, plaguicidas, todos están por las nubes y nosotros casi ya no podemos cultivar si no utilizamos este tipo de químicos. ¿Qué va a hacer al respecto para que nosotros regresemos a cultivar a lo natural y que nos ayuden, por favor? Porque nosotros acá cultivamos en nuestra zona, en lo que es el cantón San Miguel, Chillán, en los graneros de la provincia de Bolívar y del país, y siempre la gente del campo está muy pobre, porque el costo de producción es elevado y nuestros productos son bajos. Yo quisiera que si quiere la presidencia de la República, por favor, nos ayude. Nosotros queremos ponerle un valor agregado a los productos para que se importe para que se exporte a otros países, a Estados Unidos, y que podamos tener un mejor precio. Otra de las preguntas, ¿qué va a pasar con tantos maestros que tenemos acá en nuestra provincia? Muchas gracias por su pregunta, don Guillermo Lazo. Yo creo que usted mismo le respondió, porque usted dice, ¿cómo hacemos con el campo? Muy bajo el precio de los productos. Deberíamos de exportar esos productos a los Estados Unidos y encontrar mejores precios, o a Europa, o al Asia también. Yo creo que usted dio la respuesta. Integrarse al mundo, abrir mercado, generar oportunidades para los emprendedores ecuatorianos. Mire usted habla de bajos precios para el agricultor, y cuando va al mercado, los consumidores dicen altos precios de los productos. Y yo veo en los mercados, hoy, en Quito, en Guayaquil, muchas legumbres y hasta frutas, o frutas y hasta legumbres de países vecinos, y vemos precios altos en el tomate, en la cebolla. El precio del arroz ha subido en el último mes, el arroz flor, que es el que más se consume, que costaba 35 centavos la libra, está en 50 centavos la libra en este momento, un incremento de precio de casi el 40% del arroz, que es uno de los productos básicos en la dieta de la familia ecuatoriana. Entonces, yo creo que lo que tenemos es que ser coherentes en el manejo de la economía y crear oportunidades para los emprendedores agrícolas. Algo que también se mencionaba era el tema de los insumos, ¿no? Que también se ha encarecido justamente por el tema de los impuestos, claro, de la salida cuando de usted se plantea que la economía estatal crezca, lo que está sucediendo es que le quita espacio a los emprendedores, porque esa economía estatal cada vez demanda más recursos. ¿Y quién aporta esos recursos? Los emprendedores. Entonces,
¿De qué manera? A través de impuestos, a través de aranceles. Y de alguna manera no se dan cuenta que eso complica el área de producción en el país, encareciendo los insumos que se requieren para la producción de alimentos para los ecuatorianos. Bueno, hay un tema con el cual quiero cerrar. Son dos temas. Uno, sobre el tema de la democracia. ¿Qué opinas sobre el tema de la democracia? Y segundo, que es el tema de que tiene las ideas que más o menos nosotros también apoyamos aquí en el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, en las ideas bastante claras de apertura, de que eso es lo que se genera y genera desarrollo y crecimiento, políticas de reducción de impuestos, etcétera, que han venido mencionándolo y que para nosotros son muy importantes y consideramos que son la única vía para buscar encontrar el desarrollo. Ahora, esto de aquí solo se logra a través de la arena política, porque si las ideas sin acción son solo eso, ideas. ¿Se va a lanzar usted, señor Guillermo Lasso, a la presidencia de la República? Bueno, usted me ha hecho varias preguntas. Comienzo por la primera. Democracia. Yo creo que ese otro Ecuador es posible en un ambiente de democracia, pero una democracia real, no formal. En una democracia que se apoye en la fuerza de las instituciones, no en la fuerza de las personas. Una democracia que comprenda que es fundamental la independencia de los poderes, especialmente de la justicia. En el Ecuador vemos que la justicia ha colapsado y siempre está en crisis y siempre en procesos de reforma. Y para mí la justicia es el corazón de la democracia. Por lo tanto, si no terminamos de hacer las reformas de la justicia, la democracia siempre estará afectada en el Ecuador. Una democracia que funcione sobre la base de pesos y contrapesos. El gobierno es un peso, un contrapeso, es una oposición racional, seria, decente, que contribuye al debate con ideas y no con insultos, no con epítetos que busquen descalificar a las personas y no construir sobre la base de un diálogo o debate sobre ideas. Un contrapeso fundamental son los medios de comunicación independientes al gobierno, Se dice, no, pero 6 familias controlan los medios, y ya estamos viendo que un gobierno controla 6 medios. Entonces yo digo, oiga, tan malo puede ser el control de un medio bajo una familia, tan malo puede ser eso, como es malo que una estructura burocrática controle también la opinión en un medio de comunicación. Por lo tanto, necesitamos recrear un ambiente de libertad total, porque la libertad de expresión no es pública, no es privada, es un derecho humano. Y luego la regulación de los medios está en manos de los lectores, está en manos de los oyentes. Si a alguien no le parece una línea editorial de un diario, pues no lo compre, pero no tiene por qué venir el gobierno o el Estado ahora a pretender decirnos qué es lo que leemos los ciudadanos, qué es lo que no debemos de leer, qué programa debemos oír, qué programa no debemos oír. Se reclama que algunos medios tratan mal a ciertas personas en el Ecuador, pero esas personas que se sienten afectadas son las que también tratan mal a los ecuatorianos, y ahí no se dice nada. Por lo tanto, una democracia real es la que funciona con medios de comunicación independientes al gobierno, donde funcionen los pesos, los contrapesos, donde opere la independencia de los distintos poderes del Estado, donde opere una justicia independiente. Ahora, con respecto a la segunda pregunta que usted me hizo, yo ya he tomado una decisión, y es una decisión personal, muy íntima, que les voy a pedir que me den la oportunidad de unas 6 semanas más para anunciarla. Entre 6 y 8 semanas anunciaré mi decisión. Concuerdo con usted, yo creo que el trabajo de las ideas es importante. Y aquí tenemos una gran luchadora de ideas que es Dorita Ampuero. Y ella ha hecho un trabajo extraordinario a lo largo de su vida con la promoción de las ideas de libertad y abriéndole el camino a muchos jóvenes que también creen en esas ideas de libertad. Si a eso se le añade la acción, pues obviamente se genera un efecto mayor de impacto que genere y se transforme en una mejor calidad de vida a los ecuatorianos, que es de eso de lo que se trata. Una acción política seria lo que busca es contribuir al desarrollo de los ciudadanos, a que alcancen su felicidad, y esa felicidad se alcanza cuando las personas tienen igualdad de oportunidades y pueden luchar por alcanzar sus sueños, cuando tienen un trabajo, cuando tienen un empleo, cuando se sienten libres, cuando pueden vivir seguros en una sociedad y no hoy con el temor de ser agredidos por los delincuentes. Dorita Ampuero, usted cierra.
Yo le agradezco mucho sus frases, Guillermo, muy gentil realmente.